Cuando uno habla de esto, de hacia secas, el que no sabe nada dice, bueno, ¿qué van a hablar? De la delincuencia, porque ahora en la tele usted prende y va a ver que hay delincuencia, mucha delincuencia, arrebatamientos, robos, el rapto. ¿A quién van a raptar? No se trata, hermanos y amigos, de un concepto que tiene que ver con lo delictual, no es un concepto humano. Estamos hablando de un concepto espiritual y que tiene que ver con el cronograma, el calendario de Dios con respecto a la iglesia y lo que va a ocurrir en el transcurso del tiempo. Así que cuando hablamos del arrebatamiento o del rapto, estamos hablando de un evento espiritual que tiene un cumplimiento práctico. Eso sí, lo vamos a vivir este acontecimiento. Así que vamos a ir a unos pasajes bíblicos y yo tengo una imagen que creo que la van a poner allí en la pantalla. Mientras vamos diciendo, hermanos y amigos, ustedes saben que el Señor Jesucristo ha venido al mundo, ¿sí o no? Vino el Señor Jesús, Dios se hizo hombre, ¿o no? El Señor vino a la tierra, ¿sí? Estuvo entre nosotros. ¿Cómo nació el Señor? De una mujer, ¿verdad? De la Virgen María. El Señor nació como cualquiera de nosotros, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Él tuvo una gestación como cualquier ser humano, fue un bebé, fue un niño, fue un hombre y dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Es decir, que el Señor tuvo una primera llegada o una primera presencia efectiva, corporal, en la tierra. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él va a volver. Vamos a un pasaje de la Biblia donde nos dice la palabra de Dios justamente que el Señor estuvo en la tierra. Y vamos a ir primeramente al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Juan 14, 2 y 3. Miren lo que le dice el Señor a los discípulos. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Y qué dice allí? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué más? Vendré otra vez. Vieron que recién cantábamos, viene otra vez nuestro Salvador, ojalá fuera hoy. El Señor le dice a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fíjense lo que dice Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que el Señor estaba con sus discípulos y en un momento dado comenzó a elevarse corporalmente. Y fue recibido, dice la palabra, por una nube y desapareció de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hagan de cuenta que estamos mirando hacia el cielo, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué o por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así que vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Y fíjense Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1 y versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Miren otra vez, hermanos, la presencia de las nubes. Gracias. Dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El Señor volverá, dice la Biblia. El Señor se ha ido corporalmente y está ahora en la presencia de Dios. Sabemos por la palabra que Él está trabajando todavía por nosotros y para nosotros. Está construyendo nuestras moradas, está intercediendo por nosotros, está cumpliendo como un sacerdote que intercede por nosotros. Pero el Señor, dice la Biblia, volverá. Allí tienen ustedes en la primera parte del cuadro, tiempo presente de la iglesia. El Señor ha muerto, ¿verdad? Cuando el Señor muere, comienza al poquito tiempo, después cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia. Y estamos en este tiempo, hermanos, de la presencia de la iglesia en el mundo. Pero el Señor va a volver un día. Volverá al mundo, hermanos, volverá al mundo. Lo tenemos en la segunda flecha que va para abajo. Jesús baja y pone su trono en Jerusalén. Es decir, el Señor va a volver corporalmente. Y como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, todo ojo le verá. Va a volver el Señor. ¿Dónde va a establecer su reino? En Jerusalén. ¿Qué va a pasar allí? Un montón de cosas que la Biblia describe con un tiempo que se llama el milenio. El Señor se ha ido, pero la palabra reconoce y afirma que el Señor volverá a establecer su reino en la tierra, junto con la iglesia. Ahora, hermanos, escuchen bien, porque voy por un camino sencillo para que ustedes comprendan. Entre su primera venida corporal y su segunda venida corporal también, a establecer un reinado en la tierra, su pie va a posarse en la tierra. Entre la primera, que nació en Belén, la segunda, que se establecerá en Jerusalén, en ese paréntesis de tiempo, el Señor va a acercarse al mundo. Va a acercarse. No va a establecerse. Va a acercarse. Hasta una distancia donde desde las nubes, dice la Biblia, otra vez, la figura de las nubes, el Señor llamará a su iglesia. Raptará a su iglesia, si lo quieren decir de otra manera. Arrebatará, raptará a su iglesia desde las nubes, sin posarse en la tierra. Todos, dice la Biblia, escucharemos el llamado del Señor, los que somos sus hijos, y estaremos con Él por siempre y siempre. ¿Cuándo aconteció, hermanos, la primera venida del Señor? Bueno, cuando Él nació, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él, cumplió el plan de Dios con respecto a nuestra redención. ¿Cuándo volverá en su segunda venida, en la cual pose su pie en la tierra? No lo sabemos. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? Y el Señor les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero, también les dijo el Señor, vosotros no estáis en tinieblas para estar ajenos a esto y para no estar preparados para cuando se produzca su regreso. Hemos cantado recién, multiplicadas señales hay, porque la palabra de Dios
hermanos, nos dice que van a cumplirse un montón de profecías que nos anuncian la inminencia, la cercanía de la segunda venida del Señor. Segunda venida del Señor. ¿Cuáles son esas evidencias? Son profecías, muchas de las cuales se han cumplido, otras de las cuales están en cumplimiento y otras se están por cumplir. Estas profecías, no tenemos tiempo hoy de hablarlas, no podemos hacer un detalle de esto, pero la palabra habla de catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, catástrofes geográficas, hambrunas, enfermedades incurables. Están los pasajes de la Biblia, pero hoy no lo vamos a considerar. La palabra nos habla del aumento de la maldad, de guerras y rumores de guerras, de inestabilidad política internacional, del aumento y el desarrollo de la ciencia, la acumulación de grandes riquezas, y en cuanto a la iglesia, la apostasía general, el abandono de la fe, falsos profetas, falsos maestros, en fin, un montón de profecías que no viene al caso hoy desarrollarlas, pero sí las mencionamos porque la Biblia nos habla de que estos acontecimientos que se están produciendo, porque uno dice, bueno, miren lo que pasa en el mundo, siempre hubo terremotos, siempre hubo guerras. En la Segunda Guerra Mundial participaron un montón de países, pensaron que el mundo iba a explotar, pero hoy en día se acentuó todo esto. Hoy tenemos una maldad, una agresión, una violencia en una escalada permanente. Hoy tenemos fenómenos climáticos que hace tiempo no veíamos. Siempre hubo terremotos, por supuesto. Siempre hubo erupciones volcánicas, por supuesto. Siempre hubo inundaciones, por supuesto. Pero hoy prendamos la tele, van a ver que en cualquier parte del mundo están produciendo alteraciones climáticas nunca vistas que van en aumento permanentemente. Es decir, la palabra nos advierte sobre todas estas cosas, que están ocurriendo y nos tienen que llamar la atención. Todas estas cosas, hoy no lo podemos desarrollar, todas estas cosas, les comento, que están enhebradas, como si tuviera una aguja que pasa por todo esto, que tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos queridos, es el termómetro de Dios en el mundo que nos habla del cumplimiento de sus profecías. La Biblia claramente nos dice qué iba a pasar con Israel. Por eso el himno que cantamos, el autor inspirado dice, en el oriente se ve el albor. ¿Qué es lo que es el oriente y qué es el albor? Significa que en el oriente estamos viendo un nuevo amanecer. Tiene que ver con el nacimiento del pueblo de Israel, o el renacimiento del pueblo de Israel a través de la constitución de un Estado, de un país que antes no existía. Porque el pueblo de Israel fue perseguido, hermanos. Usted puede seguir la historia de Israel desde sus tiempos más remotos, van a ver que siempre fue perseguido. Los persiguieron en Europa, los persiguieron en los países donde ellos se afincaban, porque de su nación, ¿verdad?, que estaba en su momento dominada por los romanos, después fueron dispersándose por muchas naciones de la tierra, pero siempre los corrieron, siempre fueron mal recibidos. En España los echaron, no hablemos de lo que pasó en la Segunda Guerra con el antisemitismo. Siempre hubo hacia Israel una reacción, ¿verdad?, de resistencia, y el pueblo judío realmente es un pueblo sufriente. Si usted escucha el himno nacional judío, ustedes habrán escuchado los himnos nacionales de nuestros países, por ejemplo argentino, dice, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Habla del nacimiento de un nuevo país, habla de la gloria, de la emancipación. El pueblo habla de su gloria, la gesta de independencia. Pero cuando usted escucha el himno israelita, póngalo en el internet y escúchelo traducido al castellano, van a ver que lo único que habla el himno israelita es de la tristeza. Es una letanía que permanentemente habla del deseo de volver de los judíos a su tierra. Sión, Sión, el volver a Sión, porque fue un pueblo perseguido y sufriente. Y esto se ha cumplido, hermanos. No vamos a hacer historia hoy. Usted analice después en casa, van a ver cómo el pueblo de Israel, diseminado por el mundo, en un momento volvió a su tierra.
Y no solamente que volvió a su tierra, sino que logró tener independencia en un país que hoy está establecido, haciéndole frente a todo el mundo árabe, millones y millones de árabes rodeando Israel. Pero ahí está Israel. No puede ser removido. La guerra de los 6 días, la guerra del Sinaí, en todos los conflictos que Israel ha tenido con el mundo árabe, decimos, bueno, los árabes van caminando, decían, y los tiran a todos los judíos al mar Mediterráneo. Sin embargo, hermanos, son inamovibles. ¿Saben por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Y hay profecías en la Biblia que hablan sobre que este pueblo va a tener un protagonismo especial, y de hecho lo está teniendo. Pero no es nuestro tema de hoy. Estamos diciendo que hay marcadores en la realidad que vivimos que nos hacen entender que prontamente Jesús baja de nuevo a la tierra. ¿Sí? Ahora, este descenso del Señor al que le llamamos Epifanía, es decir, Epifanía significa que es una aparición. La palabra Epifanía tiene que ver justamente con la idea esa de aparición. Epifanía, hermanos, significa manifestación, aparición, visible. El Señor va a aparecer, todo ojo le verá. Pero antes de esta situación, y en cualquier momento, el Señor, como dije antes, va a acercarse a la tierra y va a llevar a su iglesia. La va a arrebatar del mundo. A esto le llamamos la parousia, es decir, el Señor se manifiesta, el Señor se acerca a la tierra y desde las nubes hace presencia allí. Parousia significa presencia, llegada, y el Señor lleva a los creyentes. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. De la venida efectiva del Señor a la tierra, de su presencia en la tierra, hay multiplicadas señales. Pero antes va a ocurrir el arrebatamiento. Y pregunto, si es inminente su segunda venida, como estamos diciendo que las señales se están cumpliendo, ¿cuánto más inminente, cuánto más cercana, cuánto más ahora dentro de un tiempo, quizás sea hoy, quizás sea ya, en este instante, ya pueda venir el Señor a buscar a su iglesia? Porque la Biblia nos dice que todas las condiciones están dadas para que el Señor nos venga a buscar. Ahora entonces, entendiendo estos dos puntos, su primera venida y su segunda venida, vamos a ver en la Biblia algunos pasajes que nos hablan del arrebatamiento específicamente. ¿Qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento? Recuerde bien, el Señor, dice la palabra, pondrá su pie en la tierra, pero el arrebatamiento es previo. ¿Cuándo puede ocurrir? Ahora, hoy, mañana. Estamos esperando que venga. El mundo no lo va a ver. Cuando Él vuelva después a la tierra, el mundo sí lo verá, como dice Apocalipsis. Todo ojo le verá. Pero ahora, cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, este va a ser un evento prácticamente, digamos, secreto, reservado para los creyentes. ¿Quiénes van a escuchar su llamado? Los creyentes. ¿Quiénes lo van a ver? Los creyentes. ¿Quiénes van a ascender a su llamado? La iglesia. La iglesia a partir de ese momento va a estar permanente y eternamente con Dios. La iglesia completa. Completa. Porque hoy parte de la iglesia ya está con Dios. Pero parte de la iglesia está en la tierra, que somos nosotros. Y parte de la iglesia todavía no se ha formado, porque todos no se han convertido, aún. Quizás sea necesario que se convierta la última persona para que se complete el número de los redimidos. Quizás sea usted. Entonces, cuando se complete el número de los redimidos, dice la palabra de Dios, no hay que entender que Dios tenga esto por tardanza. No es que Dios está tardando, está esperando que la gente se termine de convertir. Hace falta que se abra el último corazón para que se produzca el tiempo
oportuno y el Señor nos venga a buscar, a llevar a la iglesia. Vamos a ver entonces, rapidito, para no cansarlos, algunos pasajes bíblicos que se refieren específicamente al arrebatamiento, que no tenemos que confundirlo, este evento, con su segunda venida. La segunda venida va a ocurrir, sí. ¿Están las señales? Sí. Pero antes, el Señor nos viene a buscar, hermanos. Nos viene a buscar, puede ser ahora. Lo tenemos en la Biblia esto, y vamos a ir a los pasajes. Primeramente vamos a ir, hermanos queridos, a un pasaje muy conocido en la palabra, que es 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ir allí. Allí sí la palabra de Dios nos habla sobre el rapto. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 13. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios sobre el arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él o con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, atención, Señor Jesús, con voz de mando, ahí tenemos las señales de llamamiento, ¿cómo el Señor nos va a llamar? Con voz de mando, esto el mundo no lo va a escuchar. Con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿quién va a escuchar el llamado? ¿Quién va a escuchar? Iglesia, levántate. La iglesia. Dice allí, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje es muy descriptivo de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El Señor va a venir, vuelvo a decir, no a la tierra específicamente, sino cercano a la tierra, desde el cielo, y llamará a su iglesia. Y aquí la palabra menciona 3 formas de llamado. Voz de mando. Iglesia, levántate. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y la muerte fue vencida. Ni la muerte se resiste a la voz de Dios. Un hombre que ya 4 días que estaba muerto, ya decompuesto. Afuera. Volvió a vivir. Desátenlo, déjenlo ir. Iglesia, levántate. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Aquellos hermanos que han muerto, hermanos, que la palabra dice que están en las tumbas, y algunos de los cuales no tenemos ni rastro, porque han sido comidos por las fieras, porque han sido arrojados al mar. Todos, absolutamente, todos los creyentes, los salvos por Cristo, aquellos que formamos parte de la iglesia, presente, pasada y futura, seremos arrebatados para estar con el Señor. Voz de mando, trompeta de Dios. Siempre está la idea de la trompeta, ¿vieron? Porque la trompeta era una forma de que antiguamente, y creo que todavía se usa en algunos lugares, se llama al ejército, a la fuerza armada, para la batalla. El Señor levanta a la iglesia con el sonido de la trompeta y con voz de arcángel. Es decir, el auxilio de algunos ángeles que están al servicio de Dios también van a participar en este llamamiento. Dice la Biblia que tiene 2 etapas. ¿Cómo el Señor levanta a su iglesia? Bueno, primeramente, las tumbas dejan a sus muertos. Las personas que han muerto en Cristo, dice, resucitarán. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que estemos vivos en ese momento, también seremos arrebatados y seremos recibidos en las nubes por el Señor y estaremos para siempre con Él. Mire qué verdad que nos trae la Biblia. 2 cositas le voy a decir. ¿Usted sabe lo que significa que el Señor nos llame? Lo que va a ser la voz del Señor escuchando o llamando a su iglesia. Puede ser que sea esta noche cuando estemos dormidos. Puede ser que sea ahora cuando estamos reunidos. Puede ser mañana cuando estamos en el trabajo.
¿Usted sabe los pilotos de aviones que se van a ir y van a caer los aviones? ¿Usted sabe los bancos, las empresas que van a desaparecer sus jefes, sus dueños? Los colegios que las maestras van a estar enseñando y se cae el pizarrón o se cae el borrador, la tiza. Se ha ido la maestra. ¿Qué va a decir el mundo de esto? Pero el Señor así lo ha prometido. El Señor nos va a llamar desde una altura. ¿Dónde va a ser ese lugar? No lo sabemos. ¿Se pondrá el Señor arriba de la Argentina? ¿Se pondrá el Señor arriba de Europa? ¿Se pondrá el Señor arriba de África? ¿Se pondrá el Señor arriba de Norteamérica? ¿Se pondrá el Señor arriba del océano? Ahí en esa altura, algunos desde abajo del planeta, otros desde arriba, pero todos en una masa, habremos de confluir en un punto. Es el punto del encuentro con el Señor. Primero, los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Y cuando seamos arrebatados, los muertos en Cristo, dice la Biblia, tendrán un nuevo cuerpo. La Biblia le llama a esto la primera resurrección. El primero en resucitar para no morir fue el Señor. Primicia de los que durmieron es hecho. La primera resurrección masiva que aparece en la Biblia, la primera resurrección es la resurrección de los salvos de la iglesia. Tendremos un cuerpo resucitado y un cuerpo transformado. Al decir de qué forma. Y los que estemos vivos, dice la Biblia, también seremos arrebatados. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto dura esto, hermanos? Es un instante. Nuestros cuerpos también serán transformados para recibir al Señor en las nubes. ¿Cómo será ese cuerpo, hermanos? ¿Cómo será el cuerpo glorificado? Usted recuerde que cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo. Porque la encarnación del Señor produjo efectos eternos para Él. Él se hizo hombre. Él continúa aún con ese rasgo y lo llevará por la eternidad. Porque el Señor tiene un cuerpo. Hoy está corporalmente habitando en los cielos. Pero no era el cuerpo común como el nuestro, que padece hambre, que padece cansancio, un cuerpo que vuelve a morir. ¿Cómo será el cuerpo resucitado de los creyentes? Bueno, tenemos un versículo clave sobre esto que nos lo dice y lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3. Versículo 2. Amados, dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, arrebatamiento, ahí entiéndalo, cuando Él se manifieste, el arrebatamiento, el rapto, ahí tenemos la idea de la parousia que yo les decía recién, la manifestación del Señor. Seremos, dice allí, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, tenemos la esperanza de ver al Señor y tenemos la convicción de que nuestro cuerpo será transformado. Si estamos vivos en el momento del arrebatamiento, nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos es transformado. No habrá más llanto, ni pena, ni dolor. No habrá más artritis, reuma, cáncer, dolores, enfermedades cardíacas. No habrá más, vamos a decirlo generalmente, no habrá más el flagelo del paso del tiempo sobre el organismo. Usted fíjese cómo el organismo se deteriora con el paso de los días. Es triste ver el efecto del tiempo en el ser humano. Personas lozanas, sanas, hermosas, que pasan los años y después se transforman en personas viejas, enfermas, igualmente hermosas, porque la belleza a veces va por dentro también, ¿no? Pero hablo de la belleza exterior,
el que se cae el cabello, a los hombres, ¿no? A las mujeres se ponen canosas, nos aparecen las arrugas, nos duele todo, nos cae mal la comida, un montón de achaques. Pero el Señor nos promete que nuestro cuerpo glorificado será un cuerpo nuevo, semejante al del Señor, porque le veremos tal como Él es. Y los que se levanten de la tumba, hermanos, esos cuerpos no van a ser el polvo que se ha degradado en la tierra, será un cuerpo resucitado, glorioso, semejante al Señor. ¿Cómo fue el Señor cuando fue resucitado? Hay muchos interrogantes sobre cómo fue el cuerpo del Señor. Él, por ejemplo, al principio no era reconocido. Algo había cambiado en su aspecto. María, por ejemplo, hablaba con él pensando que era el hortelano, y la Biblia dice que él tuvo que decirle, María. ¿Se acuerdan? Y después el Señor dice la palabra que entró al aposento alto donde estaban los discípulos, y estando las puertas cerradas, aparece. Imagínense, hermanos, cerramos la puerta, todo blindado. Estaban ahí atemorizados porque habían matado al Señor, tenían miedo que los persiguiesen, y aparece el Señor en medio, hermanos. Pero no era un espíritu. No era un espíritu. Porque se lo dijo a Tomás, Tomás, ven aquí, porque vos no quisiste creer la primera vez que vine, pero ahora vas a venir y vas a poner tu dedo en la llaga. Fíjate, mete tu dedo acá, en el costado, mira mis manos y mis pies. Ahí están las heridas de la cruz. Los espíritus no tienen ni carne ni sangre. Un cuerpo glorificado, hermanos. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Es la verdad que predicamos y que creemos. Es el momento en el cual el Señor decide desde los aires levantar a su iglesia para sacarla de la tierra. Los muertos resucitarán y los vivos serán quitados de la tierra con cuerpos transformados y glorificados. Desde ese instante la iglesia completa estará con Dios en los cielos por la eternidad. Usted sabe que esta doctrina que estamos enseñando, no todo el mundo la cree y no todo el mundo la sostiene. Las religiones de este mundo, muchos no digo que la descreen, pero sí que la desdibujan. Algunos hasta piensan que el cielo va a ser este mismo mundo que va a estar reformado. Sin embargo, la palabra dice que este mundo está condenado. Desde el origen, en el Edén, el Señor maldijo a la tierra. La tierra está maldita, hermanos, por causa del pecado del hombre. Está maldita. Usted compra un terreno o compra un pedazo de tierra, van a ver ustedes qué es lo que produce la tierra. ¿Qué produce la tierra? Alguno compró un terreno, le aparece un manzano, le aparece un naranjo, le aparece una planta de trigo. ¿Qué aparece en la tierra? Pasto, yuyos, espina. Hay que limpiar el terreno, el pasto crece. Espinos y cardos te producirá. Es la maldición de Dios sobre la tierra. Los creyentes confiamos en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso el pecado ha hecho este desastre, alejando al hombre de Dios y afectando inclusive la naturaleza, que es otro de los temas, que no lo vamos a explicar hoy, pero es otro de los temas que, es otro síntoma de alarma que nos habla de la inminencia de la llegada del Señor. La naturaleza está gimiendo, hermanos, gimiendo. Es como si estuviese ahí con una presión interna, que venga el Señor, y por ahí salta un volcán, por allá se aparece un maremoto. La naturaleza está gimiendo, dice la Biblia, como si fuesen los dolores de parto. Porque el pecado arruinó al hombre, el pecado manchó la tierra, el pecado desarmó todo esta maravillosa creación de Dios. Y lamentablemente, lo que es peor, el pecado desarma, marchita, contamina nuestra propia vida y nos aleja de Dios, Pero Dios quiere que seamos parte de esta maravillosa esperanza, de ser arrebatados y estar con Él, para estar para siempre en su presencia. Por lo tanto, ya promediando, hermano, porque el tiempo pasa, recordemos como enseñanza
de que la segunda venida propiamente dicha del Señor, su segunda venida, la primera ya la sabemos, Belén, los Reyes Magos, María en el pesebre, esa es la primera. La segunda, sabemos muy bien, el Señor va a posar su pie en la tierra, como les digo, y va a establecer un reinado milenial, que el Señor va a atar al demonio durante 1000 años, tema de otra enseñanza. Pero en ese momento, hermanos, viene el Señor a la tierra y nuevamente establece su presencia para que todo el mundo le vea. Antes de eso, el Señor va a producir su arrebatamiento de la iglesia. Vuelvo a decirlo, ¿cuándo puede pasar? Ahora, en este momento. ¿Usted quiere que si el Señor viene, irse con Él? ¿Quiere que el Señor lo arrebate también cuando Él venga? ¿O se quiere quedar en el mundo? Porque atención, los que se queden en el mundo, después de su arrebatamiento, la palabra nos dice, ahí lo tienen ustedes, va a venir un tiempo a la tierra que se llama la tribulación y gran tribulación. Son 7 años. Es decir, que producido el arrebatamiento o el rapto, hay 7 años que vienen después, donde se van a ver las peores calamidades que Dios, como juicios, va a descargar sobre el mundo. Esto está en Apocalipsis, no estará para hoy tampoco, pero para que entienda que el que no sea arrebatado, el que no vaya con el Señor, tendrá un tiempo de gran dolor, un tiempo de mucha persecución, muchos morirán, todo el ambiente natural será, habrá cataclismos. Bueno, no vamos a hablar de esto hoy, pero sí quiero decirle que la idea en esta mañana es que estemos preparados para este arrebatamiento, que estemos listos, que si escuchamos la trompeta, todos podamos irnos con el Señor, todos podamos acudir a su llamado. Como les decía antes, esta es una doctrina que muchos no la creen. No voy a dar nombres de religiones, pero algunos directamente la niegan. Algunos líderes religiosos dicen que no existe el arrebatamiento, que esto es una alegoría, que esto es simbólico, pero que no va a ocurrir en la realidad. Sin embargo, para que ustedes sepan, estadísticamente, 1 de cada 30 versículos de la Biblia habla del arrebatamiento. 216 capítulos de la Biblia hacen referencia al arrebatamiento. 318 versículos hacen referencia al arrebatamiento, y libros íntegros de la Biblia, como 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, hablan del arrebatamiento. Capítulos completos, como Mateo 24, Marcos 13, Lucas, en fin, hay un montón de pasajes que hablan claramente del arrebatamiento. Y además el Señor Jesucristo dio testimonio personalmente de su segunda venida. Los ángeles dieron testimonio y los apóstoles también proclamaron esta verdad. Por lo tanto, hermanos, creemos que este es el plan de Dios para la iglesia y es parte también de todo este plan, de toda esta providencia que Dios ha elaborado para la iglesia, para el mundo y para el hombre y mujer impío que no conoce a Dios, porque todo tendrá un final. Todo tendrá un final. Hay más pasajes bíblicos, pero el tiempo ha pasado y yo no quiero extenderme demasiado, ¿verdad? Cuando el apóstol habla de esto, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, él dice que es un misterio. Porque en el Antiguo Testamento no se hablaba de esto. Es una verdad que se revela en el Nuevo Testamento. Y él lo dice esto. Miren cómo dice él, por ejemplo, y termino con esto. En 1 Corintios, vamos a ese pasaje y termino. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, miren cómo dice el apóstol Pablo. Versículo número 50. El 51 vamos a leer. Dice así: he aquí, os digo un misterio. Ahí está lo que les decía yo. Y él va a revelar este misterio. Esto no lo sabía Moisés, Abraham, no lo sabían, pero el apóstol Pablo lo revela acá en el Nuevo Testamento. Y dice así: os digo un misterio. No todos dormiremos. No todos van a morir, porque algunos van a estar vivos cuando el Señor venga.
Pero todos seremos transformados, lo que yo les acabo de decir. Los muertos en Cristo primero, luego los creyentes, todos seremos transformados. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Podemos leer más, pero el tiempo ya pasó. Conclusión. Para los que somos creyentes, y digo creyente porque la gente dice creyente, todos somos creyentes, dice la Biblia. Yo también creo, sí, yo creo. Pero vamos a distinguir algo. Podemos creer de acá. El tema es creer de corazón, creer de corazón. Cuando Felipe le predicó al eunuco, al funcionario de Candace, en ese camino que le estaba yendo en el carro, y el hombre le preguntó, ¿puedo ser bautizado? Él que le contestó, si cree de todo corazón. Hay gente que no cree de todo corazón. El diablo cree. Pero ¿sabe lo que significa creer ahí? Ahí significa creer como admitir la existencia. Yo creo, sí, algo tiene que haber. Dios seguramente se va a acordar de mí. Pero acá la Biblia habla de creer de todo corazón. Creer entendiendo que somos pecadores y que necesitamos un perdón definitivo para la vida, para estar incluidos en este grupo de creyentes, hombres y mujeres de Dios, que un día seremos arrebatados y llevados para siempre a la presencia de Dios. ¿La historia termina ahí? No, la historia continúa. Después de eso vienen otras cosas maravillosas que serán objeto de otro estudio. Pero usted prepárese. Si está aquí entre nosotros y es un hijo de Dios, esté esperando, como decíamos, con fidelidad, ¿no es cierto? Con anhelo, con ansia, siendo fiel. No podemos, por supuesto, pero la palabra nos ordena que esperemos con ansiedad. Además, que nos inste a tener una vida de compromiso, que podamos servirle mejor. Me gustaría que Cristo estuviese llegando cuando esté yo sirviendo al Señor. Además, es una doctrina de gran consuelo para el cristiano. ¿Cuánta gente a veces está enferma o tiene dolencias que son incurables? Dolores de cuerpo, alguien que le falta la vista. Y cuando piensa que el Señor vuelve y va a tener un nuevo cuerpo, esto nos estimula, hermano, nos alienta, nos da ganas de vivir y darle gracias a Dios. Y si todavía no somos del Señor, que a lo mejor de nosotros hay personas que no están seguras, está sentada acá, está escuchando todo esto y dice, bueno, yo no sé si me voy o no me voy, no sé si algún día el Señor llama, yo estaré. Abra su corazón. Dígale al Señor esta mañana, Señor, yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Quiero que todo esto que está en la Biblia, que hoy hemos hecho una síntesis, hermanos. Esto es una síntesis. Lo que usted ve acá es una síntesis, pero hay un montón de cosas para estudiarlas poco a poco. Pero el concepto, digamos lo estructural de esto, lo medular, es que Cristo vuelve por su iglesia. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Quiénes se van? Los creyentes, vivos y muertos. Y estaremos siempre con el Señor. ¿Lo anhela para su vida? Si querés en esta mañana realmente entregarte al Señor y ser parte de este grupo, millones y millones, que un día estaremos con Él, cerrá tus ojos, vamos a orar. Y vas a entregar tu corazón a Dios, tu vida a Dios, para que Él te perdone, para que Él te limpie, para que Él te haga un hijo o una hija de Dios. ¿Lo querés para tu vida? ¿Lo querés para tu vida? Bueno, te invito a que ores y con nosotros le digas al Señor, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En esta mañana reconozco que te ofendí, que no soy digno de tu perdón, pero tú perdóname y límpiame con la sangre de Cristo, porque yo este día acepto al Señor en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Lo vas a hacer? Terminamos acá. Vamos a cerrar los ojos y oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por todas las cosas que tú nos enseñas, que algo seguramente vas a requerir de nosotros. No es una enseñanza teórica, es un reto personal, es un desafío que tú nos dejas.
el que el Señor vuelve. Y decimos como iglesia, ojalá fuera hoy. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero pensamos en nuestras vidas como creyentes y quisiéramos, Señor, ser más devotos, tener mayor compromiso, más fieles. Pero también pensamos en aquellos que están entre nosotros y no te conocen, para que en este momento comprendan la necesidad, la urgencia de venir a Cristo y ser salvos. Que tú bendigas a las personas que nos visitan y que la palabra sembrada en esta mañana sea de bendición para creyentes e inconversos. De tal modo, Señor, que haya fruto que te honre, que te glorifique a ti. Dejamos en tu presencia lo que hemos hablado. Despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos. Que Dios les bendiga.